Hola, buenas tardes. Estamos una vez más con Digital Transforma 2020, el evento que originamos desde Socorro Santander para el resto del mundo. Me acompaña nuevamente en la copresentación el señor Sebastián Ramos. Sebas, bienvenido. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Otra vez volví con mi excelente memoria. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy contentos con la jornada que vamos a tener ahora en la tarde, con unos contenidos geniales, increíbles, con conferencistas de primer nivel. Ya está conectada a nuestra plataforma Juanita Rodríguez, vicerrectora de innovación en la Universidad de AN, que nos trae una conferencia muy interesante. ¿Cómo se llama? Es un nombre larguísimo, pero ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? A ver si me acuerdo. Human. Human, muy bien, perfecto. Entonces, pues no sé si tienes ahí justamente la biografía, nos compartes un poco el perfil de nuestra invitada. Ok, Juanita Rodríguez es vicerrectora de innovación en la Universidad de AN. Asumió el cargo de vicerrectora de innovación de la Universidad de AN. Esta abogada ha liderado importantes procesos en materia de innovación, tanto en el sector público como en el privado. Muy bien, perfecto. Sí, es una persona con una experiencia increíble. De las cosas que yo recuerdo, ha trabajado también con el sector defensa de nuestro país, ocupó un alto cargo dentro de uno de los viceministerios del Ministerio de las TIC, y allí hizo, por supuesto, carrera a través de distintos cargos. Estuvo precisamente también alrededor de lo que tiene que ver con el emprendimiento, con el programa apps.com. Entonces, pues, bienvenida, Juanita, a esta transmisión, y el evento es tuyo. Muchísimas gracias a Víctor, a Sebastián, gracias por la presentación, muy buena memoria. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes, la verdad. Yo hubiera querido acompañarlos el año pasado, como ustedes saben, me hubiera encantado, además que este año pues poder conocer Socorro porque no lo conozco, pero bueno, por lo menos aquí estamos todos conectados y esto permite también estas plataformas que nos podamos conectar. Yo quería compartir mi pantalla, entonces Sebas, ayúdame un poquito para ver cómo la comparto, porfa. Para que puedan ver mi presentación. Ubicas el botón Share Screen abajo. Sí. Muy bien. Listo. Pero, a ver. Y ventana, pantalla. Ahí te deben salir 3 opciones. Sí, perfecto. Entonces ya vi cómo es. Perfecto. Aquí ya me devuelvo, aquí ya la tengo en... Se me acaba de desaparecer. Tranquila, hay paciencia y hay tiempo y hay muchas ganas de verte, entonces no le quiero meter presión a esto, pero... No, te lo pido. Espérame, que lo que está pasando es que tengo demasiadas pestañas abiertas, entonces puede ser. Es eso. Dame 2 segundos, la vamos cerrando. Sin problema. Juanita, mientras tanto voy contándoles, es una persona con una creatividad increíble, es un referente en términos de ciberseguridad, y ha explorado y estimulado muchísimo el emprendimiento en Colombia. Recuerdo precisamente que desde el Ministerio de las TIC se recorrió este país yo no sé cuántas veces por todos sus municipios, ayudando a que la conectividad fuese mayor, pero sobre todo a que hubiese una mayor apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las comunidades. Por eso a Juanita, aunque es muy discreta y pudorosa, no lo va a decir, pero es una persona que le ha aportado muchísimo al país, y ahora haciendo un equipo muy importante con Brigitte Baptiste, quien asumió la rectoría de la Universidad, pues están haciendo innovación de primera mano y de muy altísima calidad. Entonces, y hay que decirlo,
además fue una de las personas claves en la concepción de este evento del año pasado. Digital Transforma nació de las ideas y las conversaciones de Denise Byrne con Juanita. Entonces, por eso, pues muy contentos de que, como lo decía ella, por fin nos pueda estar acompañando en esta segunda edición. Es que yo el año pasado no logré llegar porque se me atravesó con un viaje y me dio mucho pesar, la verdad, no haber podido haber hecho parte de Digital Transforma del año pasado. No lo estoy logrando, no sé qué está pasando, pues no sé, pero déjame ensayo la última cosa y si no les propongo, Sebas y Víctor, que se las envío y me ayudan a pasarlas. Sebas, ¿tú me ayudarías desde allá? Puede ser. Daniel también te envió ahora una nota de voz por WhatsApp con alguna instrucción. Entonces puedes oírla también tranquilamente para que de pronto te ayude a ubicar los iconos. Listo, perfecto. No, los iconos están. Lo que no logro es en el momento de la ventana ya subirlo. Estoy ensayando hacerlo directamente desde el correo. Ok. Pero si no, entonces vamos a ver si ahora sí. No me da. Espérate a ver si yo les comparto la pantalla a su vez, si al hacer esto ya funciona. Ahí funcionaría, Víctor, no, todavía no, me están viendo es a mí. Esto se llama En Casa de Herrero Asadón de Palo. A ver. Se la voy a mandar en este instante a Denise para que también me ayuden desde allá y vamos tratando ambos, si les parece. Ahí la debería estar viendo. Ahí ya la estamos viendo. Perfecto, buenísimo. Listo. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, lo logramos. Yo quiero hablarles hoy un poco de temas de brecha de talento cuando hablamos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estamos hablando en este momento de la cuarta revolución hace más o menos 4 años y de una falta de talento suficiente para abordar los retos de la cuarta revolución. Entonces uno oye hablar de la necesidad de desarrolladores, uno oye hablar de la necesidad de expertos en temas de ciberseguridad y cada vez que uno hace un poco de zoom encuentra especialidades específicas. Entonces el arquitecto en cloud computing y después le piden a uno en el analista de datos específicamente de este estilo, ese científico de datos que cuando uno ve la definición de un científico de datos además que nos da la OCDE parece un Superman, porque tiene que ser actuario, ser desarrollador de software, ojalá además lograr tener unas habilidades de comunicación que le permita comunicarse ahí sí con su organización. Es decir, empezamos a ver una cantidad de requerimientos que hace que si no abordamos este tema, metiendo a todo el mundo en este cuento, no vamos a lograr realmente sacarle provecho a la cuarta revolución. Por eso esta presentación se llama Human y no se llama en español justamente porque busco lo neutro del nombre en inglés. Es una presentación en donde quiero invitarlos a que abordemos este tema desde lo humano, sin pensar en diferencias de género, raza, ni de temas de orientación sexual, ni nada de esas cosas cuando abordemos el tema de la cuarta revolución. Entonces, como les venía yo diciendo hace un momento, evidentemente estamos ante una brecha de talento en tecnologías de la información y tenemos algunos números y no nos cuadran todos, pero nos muestran realmente que sí hay una necesidad de gente para abordar todos los retos que se nos vienen en materia de tecnologías emergentes. Tenemos, por ejemplo, unos números que nos da Fedesoft de más o menos unas 60,000 personas al año para que trabajen en desarrollo. Pero tenemos al mismo tiempo
un estudio que hizo el Centro Nacional de Consultoría con Mintic en el 2018, que a mí me llamaba la atención porque tenía en cuenta las publicaciones de ofertas laborales que duraban muchísimo tiempo sin que alguien se presentara y sin que esa vacante fuera adjudicada a alguien. Ahí hablaban más o menos de unas 11,000 ofertas que estaban de manera permanente abiertas sin lograr encontrar esa persona para ese cargo y más o menos realmente de esas 11,000 le quitaban unas 2,000 personas que eran cargos técnicos de más que había en el mercado, para terminar diciendo que por el orden de unas 9,000 personas estaban necesitando sin encontrar un perfil para eso. Entonces, pues tenemos una diferencia de números importantes, unas hablan de 60,000, otras hablan de 9,000 de manera permanente. En ciberseguridad uno encuentra unos números tan distintos que yo creo que es que las empresas ni siquiera tienen todavía claro el número de personas que van a necesitar para trabajar en este tema. Pero básicamente esto nos lleva a un problema, mejor dicho, adicional. Y es que poco a poco va a venir todo el tema de estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, con esa promesa además de que de alguna manera va a venir a reemplazarnos y que la automatización realmente se va a llevar una cantidad de trabajos. Parte de los primeros trabajos que además dicen que se va a llevar es justamente el de desarrolladores, porque dicen que la misma inteligencia artificial, las mismas máquinas van a poder desarrollar. Pero si nosotros nos vamos un poquito antes de eso, vemos que normalmente son los hombres los que trabajan en tecnologías de la información y las mujeres normalmente trabajan en temas más como de cuidado, y a eso le vamos a hacer zoom durante mi presentación. Pero un poco la promesa de la cuarta revolución y lo que se avisora es que esta cuarta revolución de alguna manera le va a pegar muy duro al trabajo justamente de las mujeres, porque va a generar empleos nuevos, va a destruir muchos empleos, pero los nuevos que va a generar va a ser específicamente en temas de tecnología, en donde las mujeres, por distintas razones que vamos a recorrer en mi presentación, pues hemos estado alejadas. De esta manera, el mensaje es realmente para las mujeres que nosotras no dejemos de ser protagonistas de esta revolución y nos metamos en el cuento, no dejemos que nos quede de lado y que sean los mismos, los hombres, además cierto tipo de hombres, los que han estado siempre a la vanguardia de estos temas, hombre blanco, normalmente de países del norte, que llevan la línea de estos temas. Vemos acá unos números de McKinsey bastante duros. Dice, por ejemplo, que el 60% de las nuevas ocupaciones justamente son en temas de tecnología que están dominados actualmente por hombres, y pues que el 20% de la obra, la obra femenina, los trabajos femeninos se pueden perder por culpa de la automatización. Pero entonces veamos un poco por qué nosotras hemos estado por fuera de esta conversación con la tecnología. Y acá yo los llevo a un poco de mi experiencia personal en esos cargos que tuve el honor de tener en el pasado, como mencionaba Víctor hace un momento, y pues acá yo tengo unas fotos de varios paneles que pude moderar. Uno, el primero, es un panel de mujeres en la ciencia, con mujeres científicas. Al lado donde dice taller de animación, fue un panel que hicimos, un taller que hicimos con mujeres en el mundo de la animación. Y acá entonces teníamos a las duras de efectos especiales. Acá estaba, por ejemplo, la mujer que hizo los efectos especiales de la película Wonder Woman. Estaba la persona que hizo todos los dibujos en Pixar de la película Cars, y otras personas muy relevantes en esa industria. Pero por otra parte, estoy acá abajo con mujeres en ciberseguridad, con las Hacker Girls. Y en la última foto estoy con mujeres que son referentes en la industria de TI. En todos estos paneles
yo he encontrado siempre un mismo referente y en todos los que he hecho. Y si se fijan, son temas muy distintos. Es muy distinto ser una mujer científica a estar en el mundo de la animación, a estar en el mundo de TI, y es distinto ser una persona técnica en el mundo de TI a ser una persona que está trabajando, digamos, en cargos directivos y más de administración en el mundo de TI. Pero básicamente en todos yo he encontrado que hay algo que nos une a todas las mujeres. Y es que de alguna manera, cuando nosotras la estamos sacando del estadio y alguien nos lo reconoce, nuestra primera reacción es pedir disculpas. Y es decir, no, pues sí, yo tuve la gran oportunidad de ganarme ese premio o de tener este éxito profesional, pero realmente fue un tema más como de buena suerte. Es que no había nadie más que pudiera hacerlo, entonces a último momento me llevaron a mí, o es que realmente tengo un equipo tan maravilloso que pues lo logré hacer, y ese tipo de cosas en que nunca decimos, oiga, no, sí, la saqué del estadio, me esforcé muchísimo y lo logré. Ese patrón viene de alguna manera por el síndrome del impostor que tenemos todas metido de alguna manera adentro, y es que nosotras creemos de alguna manera que no nos merecemos estar en el sitio en el que logramos estar. Creemos que no somos lo suficiente, no confiamos en nuestra inteligencia, en el esfuerzo que hemos hecho para lograr estar ahí. Y me gusta mucho esta imagen, la vi, la verdad, este fin de semana en internet, y era la explicación era justamente cómo se ve el síndrome del impostor en una imagen. Es nosotras nos vemos como la sombra, como el fosforito sin prender, y los demás pueden estar viendo realmente la labor, el impacto que hacemos con nuestro trabajo, pero nosotras nos negamos un poco a eso. Y esto creo que ha sido algo que nos ha pasado a todas y que yo lo veía en todos esos paneles. Mucho, habían unos paneles también de mujeres en el emprendimiento, y por ejemplo tuve alguna vez la oportunidad de estar con una niña que se acababa de ganar un premio impresionante, que además el presidente Obama la había felicitado especialmente y había hablado de ella. Y cuando yo le pedí que se presentara ella en el foro en el que estábamos, ella nunca dijo eso. Ella obvió totalmente esa información, ella solamente contó muy por encimita su proyecto, como quitándole un poco la importancia y la relevancia de su aporte a la sociedad. Pero de alguna manera este mismo síndrome del impostor nos ha servido en muchos casos, porque como nos creemos que no nos merecemos la cosa, como creemos que no somos lo suficientemente inteligentes, que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, que nos tenemos que esforzar el doble, pues eso ha hecho que estudiemos más. Cuando tenemos una presentación nos levantamos, si es a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana para leernos todo. Si tenemos una presentación ante la junta directiva, pues Dios mío, también la miramos 17 veces, somos mucho más aplicadas al momento de luchar por algo de lo que queremos. Y eso finalmente ha permitido que así no queramos, nos empecemos a tomar los espacios. Y acá yo les muestro 3 referentes que yo tengo en mi vida, por distintos motivos, en distintas áreas, pero que de alguna manera demuestra cómo las mujeres poco a poco comienzan a tomarse los espacios. Les muestro, por ejemplo, a Ana Consuelo Gómez. Ella fue la primera bailarina colombiana que realmente fue famosa, bailarina de ballet. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene que ser una bailarina de ballet si las bailarinas siempre son mujeres? Pues a ella le tocó muy difícil, porque ella tomó la decisión de ser bailarina, era una mujer soltera, perfecto, sus papás no tenían ningún problema con el tema, pero ella era de una familia, digamos, muy acomodada, con muchas cosas sociales alrededor, y en el momento en que ella decide casarse, se casa, y al otro día su esposo le dijo, bueno, listo, las mujeres no trabajan, entonces muy bonito que hayas bailado ballet, muy bonito que quieras tener una academia y que quieras llevar a otros colombianos por el mundo del ballet, pero pues hasta aquí fue. Entonces ella se dedicó a su casa, tuvo su hija, y hubo un momento en que dijo, vea, no, yo lo que quiero realmente es seguir bailando, esa es mi pasión y además quiero enseñarle a otros. Eso que hizo, que ella tuviera en un momento en que aquí en Colombia no era muy evidente, pues divorciarse, y perdió la custodia de su hija. Hizo un esfuerzo personal muy, muy fuerte por realmente poder cumplir su sueño y ser bailarina. Esta mujer realmente pues murió hace un par de años. Ella fue la que
puso la primera academia de ballet con capacidades profesionales en el país y que ha sacado muchísimos bailarines colombianos al mundo del baile internacional. Pero por otra parte tenemos a Ruth Bader, que ustedes todos conocen, es la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha luchado por los derechos de las mujeres y que se dio cuenta que la misma legislación en los Estados Unidos era la que de alguna manera no permitía que las mujeres pudieran acceder al trabajo, a la educación, a un sinnúmero de servicios. Pues ella es el mejor ejemplo de que en una carrera como el derecho, que hoy la vemos totalmente femenina, pues esto no era así inicialmente. Ella cuando empezó a estudiar en Harvard, empezó a estudiar con muy poquitas mujeres y lo que le dijeron en sus primeros días, le dijo el decano fue, ¿usted por qué está aquí y por qué le está quitando el puesto a un hombre de Harvard? Entonces, nuevamente, ella se toma los espacios, no fue fácil para ella conseguir trabajo, logró meterse como profesora y poco a poco abrirse el camino de una carrera que yo estudié Derecho y les puedo decir que en 1997, cuando yo entré a mi primer semestre de Derecho, éramos más mujeres que hombres. Por otra parte, está Sheila Berta, esta es una mujer muy joven, es una hacker argentina, muy joven, que se mete también y se abre los espacios en una carrera y en un área de las tecnologías de la información y las comunicaciones que creemos siempre que es muy de hombres, porque además le vemos un poco la oscuridad al tema de los hackers, además hackers los confunden con ciberdelincuentes y no, realmente son los duros en temas de seguridad digital, son los que hacen realmente que estemos más protegidos y que podamos tener más confianza en Internet. Esta mujer, siendo así de joven, me parece que tiene 3 temas claves para contar. Primero, ella se empezó a meter en estos temas de desarrollo de software y luego en temas de ciberseguridad, porque su papá cuando era muy joven, más o menos a los 11 o 12 años, le dijo, oiga, ¿por qué no me hace un favor y me ayuda a desarrollar una página web que necesito? Y ella empezó a cacharrear en el tema y se terminó metiendo en esto. Pero ¿qué me gusta de esta mujer? Que es de las hackers más reconocidas por sus distintos experimentos y parte de las prácticas que está haciendo últimamente es que ha podido demostrar cómo ella puede hackear un carro a distancia, demostrando además el peligro del Internet de las cosas, el peligro de los computadores que tenemos en muchos de los artículos que estamos usando en el día a día. Pero también tiene un valor adicional esta mujer y es que ha reconocido cómo el mundo de la ciberseguridad siempre ha sido muy alejado de las mujeres y cómo para las mujeres hackers ha sido difícil meterse y cómo muchas de las que están trabajando en esto cuando se meten en una comunidad, en un chat de comunidad, en alguno de estos espacios, pues tienen que ponerse nombres de hombres para que tenga valor lo que dicen y cómo ella ha encontrado la posibilidad de hacer espacios de entrenamiento solo para mujeres como una posibilidad de abrirles el espacio. Y una vez ya las tenga entrenadas y al mismo nivel, ya ahí sí salga y enfréntese a cualquier cosa, pero primero tratemos de desarrollar capacidades en un ambiente controlado en donde las mujeres se puedan desarrollar además sus capacidades y su talento. Entonces yo quería mostrarles esto porque son 3 temas totalmente distintos. Bailarina en un tema que hubiéramos pensado que es totalmente femenino, derecho que hoy en día creemos que es totalmente femenino y pues tecnología que sí lo tenemos un poco pensado como una carrera de hombres. Pero básicamente es cómo las mujeres nos hemos ido tomando los espacios y para esto primero tenemos que creer en nosotras mismas. Y nosotros tenemos que seguir siendo pilas y seguir trabajando y aprovechando ese síndrome del impostor que al contrario nos ha abierto al final bastantes puertas. Y es que tengamos estos números claros. Nosotras representamos el 50.2% de la fuerza laboral, lo que quiere decir que no hay crecimiento económico, no hay cuarta revolución que valga si nosotras no nos metemos en el cuento. Y ese es un tema fundamental. Esto ni siquiera al final puede ser una cuestión de género, es nuevamente una cuestión de cómo humanos tenemos que abordar el tema de la tecnología si queremos seguir manteniendo una conversación en el mismo nivel con la tecnología, porque la inteligencia artificial ya se habilitó. Desde el 2012 podemos hablar realmente de inteligencia artificial. Esto hace que si nosotros no damos la pelea, la inteligencia artificial y las máquinas nos pueden ir ganando en la versión menos optimista de la historia. Entonces, mantengámonos en la conversación y para eso tenemos que unirnos todos en ese ejercicio.
Y si vemos la representación de las mujeres en la industria, pues es bastante bajita. En tecnología y software estamos por el orden de 37%, tecnología y hardware 34%, en algunas cosas de telecomunicaciones logramos estar en un 41%, pero nosotras somos realmente, es unas duras en sistemas y servicios de salud. 74% tenemos ahí de representación en la industria. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que nosotras somos buenísimas cuidando a los demás, porque somos mamás, porque estamos en la casa y siempre las hijas menores cuidaban a sus padres y a sus abuelos, y yo creo que es más por un tema cultural. Ustedes no saben, mi pobre hijo, cómo sale arreglado cuando tiene que salir arreglado por su mamá y lo divinamente que sale puesto cuando lo arregla el papá. Entonces yo creo que esto también, evidentemente, pues nosotras somos las que quedamos embarazadas y tenemos los bebés, pero no creo necesariamente que se nos tenga que dar mejor el tema de salud y el cuidado sobre el tema de la tecnología. Y es que cuando nosotros empezamos a hacer algunas preguntas, y lo digo cuando estaba en el Ministerio TIC, se hizo una encuesta para preguntarle a las mujeres por qué no estudiaban carreras de TI. Y tuvimos algunas respuestas tan absurdas que yo misma no lo podía creer. Una era porque mis papás dicen que es una carrera de hombres y otra porque yo misma considero que esa es una carrera de hombres. Entonces hay que empezar a romper con esos mitos porque inicialmente todas fueron carreras de hombres, porque nosotras no estábamos ahí para estudiar. Entonces, nuevamente volvemos al tema de tomémonos los espacios y me gusta mostrarles esta foto porque es justamente de mujeres hackers, mujeres unas que son unas duras en ciberseguridad, que se empiezan a abrir espacio y a volverse cada vez más relevantes en un ámbito que normalmente es muy masculino. Y acá está otra foto, me encanta. Esto es cuando yo trabajaba en el Ministerio de Defensa, desarrollamos un proyecto para tener un radar 100% colombiano. Acá teníamos civiles, militares, trabajando en tecnología radar, en desarrollar además un radar con prestaciones terrestres y aéreas, y esto implicaba irse a hacer una transferencia de conocimiento, de know-how y unas maestrías en España. El equipo de personas, de personal tanto militar como civil, se escogió mediante una convocatoria, una que se abrió en el ministerio y otra que se abrió de manera general a la población civil para encontrar los perfiles que necesitábamos. De las personas que se fueron, solamente tuvimos una mujer, Yolanda, que está aquí, la tengo en el centro ahí con el redondelito blanco. Si bien era la única mujer, y nos dio mucha tristeza que no se hubieran presentado y que no hubieran clasificado más, pues Yolanda fue la única mujer, pero quiero decirles que fue el primer puesto en la maestría y además la más dura en todo el trabajo también de desarrollo del radar, lo que hace que ella hoy en día sea la directora del grupo de investigación en radares y sea la jefe de todos los demás que ustedes están viendo ahí, pues obviamente los profesores que están en la línea, en la primera línea. Y volvamos a algunos de los numeritos. 92% más o menos de la población entra a primaria. De ahí después sigue a secundaria, 78, comienza a haber más participación de mujeres, es lo que quiero mostrar con esto, y finalmente en las universidades empezamos a tener más mujeres que hombres. Y acá yo les voy a mostrar un numerito, esto es del semestre antepasado en la Universidad de Ann, en donde teníamos 4.349 mujeres estudiando una carrera universitaria y 3.976 hombres. Pero cuando nosotros íbamos a ver cómo estaba dividido ese universo, ya en el tema de ingenierías, ahí sí, como pueden ver, cambia totalmente la dinámica y tenemos solamente 791 mujeres y 1.464 hombres, lo que hace que más o menos tengamos una representación solamente de 35% de mujeres estudiando ingenierías. Y uno se pregunta esto por qué pasa. Al principio, en los 70s, primero, al principio las primeras desarrolladoras eran cargos que eran muy femeninos porque los veíamos muy parecido a las operadoras de teléfono, en la época que uno tenía las operadoras ahí con el aparatico, y las primeras desarrolladoras las veíamos como una cosa muy secretarial y eso arrancó siendo una cosa muy femenina.
Luego, cuando ya empezamos a tener las carreras profesionales de ingeniería de sistemas, de software, este tipo de cosas, estamos muy por el miti-miti, 50 y 50 en los 70. En los 80 se empieza a cambiar y una de las razones que los autores más pues dicen que es realmente por eso y que uno a veces dice no lo puedo creer, es por toda una estrategia de marketing que se da en los 80s para la venta de los videojuegos y de los computadores personales, como una estrategia más hacia un regalo para niños. Y justamente esto comienza a ser un regalo para niños. A nosotros lo más tecnológico que nos daban era un secador de pilas o algo así, y esto hace que la brecha entre hombres y mujeres comience a volverse más grande, porque los hombres y los niños desde chiquitos están cacharreando con la tecnología. Las niñas no, las niñas es más el tema de la muñeca y de la cosa, y empezamos a alejarnos. Eso quiere decir que cuando las mujeres entran a estas carreras, ya se enfrentan a que están un poquito por detrás de los hombres y eso comienza a generar deserción. Eso hace que desde hace bastantes años estemos por el orden del 30%, 35% de participación de las mujeres y es ahí donde tenemos que crecer. Y pese a que las mujeres se gradúan más que los hombres, como les mostré en las diapositivas anteriores de la universidad, la mayor parte de los cargos directivos los tienen los hombres, con una diferencia bastante importante. El 62% de los hombres se quedan con los cargos directivos. Pero esto ha empezado poco a poco a cambiar. Y quiero mostrarles este gráfico del Cybersecurity Workforce Report del año pasado. Durante mucho tiempo, los informes del Cybersecurity Workforce nos mostraban por regiones las personas que estaban trabajando en temas de ciberseguridad y qué tantos hombres y qué tantas mujeres teníamos. Normalmente estábamos alrededor del 11% de participación de mujeres en Europa, 14% en Estados Unidos y en Latinoamérica estábamos por el orden del 7% y la aguja no cambiaba. El año pasado hicieron un cambio en la metodología y empezaron a incluir otros cargos adicionales para empezar a ver que el tema de ciberseguridad no era solamente el oficial de seguridad de la información, sino también el CIO y muy seguramente, pues obviamente el CISO y entonces la persona, el CTO también, pero entonces seguramente la persona de compliance, que hoy en día el compliance no se puede ver sin tener en cuenta los temas de ciberseguridad y muchos otros cargos se tenían que unir para hacer la revisión un poco más completa. ¿Qué dio esto? Esta nueva metodología nos muestra que ya el número de mujeres en este tipo de cargos ha crecido bastante, a un 22%, todavía es poquitico, pero digamos si estábamos, la aguja no paraba, no se movía del 11% y ya estamos en el 22%, pues eso comienza a cambiar, pero lo que es interesante es que hay algunos cargos en donde las mujeres están empezando a tener un mayor rol. Pues hay más mujeres en roles de liderazgo de alguna manera y quiero que ustedes vean este cuadrito de acá donde está encerrado. Director de TI, un vicepresidente de TI, un CISO, un CTO o un CIO o eventualmente hasta el dueño o el presidente de la empresa, empezamos a tener más mujeres cuando estamos hablando de temas de ciberseguridad. Mujeres acá son el sombreado más oscuro para que lo tengan en cuenta. Y comenzamos a tomarnos también los espacios de otros cargos. Pero entonces en ciberseguridad antes era una carrera un tema totalmente para hombres, pero poco a poco empezamos a tomarnos esos espacios. ¿Y cómo pasó? Este mismo informe nos dice que las mujeres millennials, las más jóvenes, comparadas con los hombres de su misma edad, están más preparadas en materia de ciberseguridad. Han estudiado más, han tomado más certificaciones que los hombres de su misma edad. Eso no se verifica en mi generación, se ve en la generación siguiente, en donde las mujeres para ganarse y para abrirse ese espacio se han esforzado mucho más. Pero es que el camino no es fácil. Cuando hablamos de mujeres, es muy importante que tratemos de trabajar acá como equipo. Nosotras tenemos que visibilizar mujeres que sean referentes en la industria y jalonar las que vienen un poco más atrás. Eso es responsabilidad de todas nosotras. Y yo les voy a hacer acá un zoom
conmigo en particular. Cuando por alguna razón uno sobresale, tampoco es de un blanco fácil. Y yo les voy a mostrar cuando David Luna me nombró viceministra de Economía Digital y cuenta en redes que me había nombrado. Una de las primeras reacciones de alguna persona en Twitter fue decir, hija, nieta, sobrina, ahijada, esposa, hermana, querida, ¿moza de quién? Cuenten a ver. Ese tipo de temas son a los que estamos enfrentadas en el día a día. Yo no me podía haber ganado este cargo por la experiencia laboral, por el esfuerzo, por haber estudiado. No, tenía que ser querida o moza de alguien o prima o hija o alguna cosa para merecer. Y más adelante, y este me duele aún más, cuando estábamos teniendo en algún momento una discusión entre temas de ciberseguridad, temas de usabilidad, estábamos empezando, y eso fue específicamente en el caso del censo del DANI, que empezábamos a explicar una vez se superaron los problemas de seguridad que hubo al principio, de la percepción de inseguridad con el censo virtual que se hizo en su momento, empezábamos a explicar que siempre ha habido una dicotomía entre los temas de seguridad de la información y la usabilidad. Entre más segura es una plataforma y me pide más pasos de autenticación, pues a veces puede ser menos fácil de usar. Mejor dicho, siempre ha habido esa dicotomía y además no me la inventé yo. Realmente esto ha sido una discusión de siempre. Y lo dije y lo mencioné alguna vez y alguien entonces contestaba, la señora Juanita Rodríguez, demostrando una vez más que lo único que sabe de TICS es cómo tomarse selfies. Y ¿qué tal? Nunca la he visto despeinada, yo se lo abono, como si peinarse tuviera algo que ver con las capacidades o no de una persona. Y esto me lleva a contarles, por ejemplo, que cuando trabajábamos con las mujeres hackers, cuando estábamos creando esta comunidad en su momento de mujeres en la ciberseguridad, había algunas que decían que cuando ellas llegaban donde un cliente, sin llegar más o menos con la capota negra al estilo hacker, sino peinadas de peluquería eventualmente y con unos tacones, las miraban como, uy, estas niñas, primero son niñas y segundo, no van a tener ni idea del tema. Y que siempre ha sido un tema de etiquetas, de cómo nos imaginamos las cosas y no vamos un poquito más allá. Y a las mujeres nos pegan duro por temas que al final no tienen ningún sentido. Y es que el rol de las mujeres también ha sido históricamente complicado. Nosotras al principio éramos mamás, nada más, y teníamos que estar divinamente bien puestas para recibir al marido cuando llegara a la casa y tenerle la comida y estar de buen genio, porque pues ya habían tenido un día muy duro ellos en la oficina, etcétera. Entonces, nosotras estábamos dedicadas a las labores domésticas y al cuidado de los hijos. Después se nos permitió seguir trabajando, empezar a trabajar en cultivos, después empezamos a abrirnos espacios laborales, empezamos a estudiar y de alguna manera ha sido un proceso acumulativo, porque mientras logramos hacer, cada vez que logramos hacer algo nuevo, no dejamos de lado lo de atrás, se va juntando, entonces ahora somos mamás a cargo de las labores domésticas, pero estudiamos y trabajamos. Mientras que los hombres les hemos dejado el tema de reproducción y de ser proveedores. Nosotros, y esto pasa en muchas oficinas, que también parten de la base de que por ser hombre están disponibles 365 días del año 24/7 en la oficina porque no tienen tampoco nada más que hacer. Y esto es muy duro y lo vamos a ver ahora porque también le estamos negando otros espacios a los hombres. ¿Y qué ha pasado durante el COVID? Nosotros hemos visto que esto que les mostraba yo atrás y me devuelvo, en donde nuestros temas en las mujeres han sido acumulativos, pues se ha vuelto mucho más fuerte ahorita durante esta pandemia. Y acá tenemos un informe recién salidito del horno de la Organización Internacional del Trabajo, en donde dice que realmente el impacto más fuerte de esta pandemia muy seguramente lo van a tener las mujeres, quienes han estado siempre a cargo del cuidado de los hijos, de las personas mayores, y que muy seguramente en la medida en que sigamos teniendo espacios de cuarentenas, los hijos en la casa estudiando a distancia y digamos todo el mundo en la casa,
pues esto lo que va a terminar pasando es que las mujeres no solamente van a tener muy seguramente su trabajo, que lo tendrán que seguir haciendo en línea, sino encima todo el tema también del cuidado permanente de los hijos, el apoyo a los temas de educación y también el cuidado de las personas mayores eventualmente que haya en una casa y más en una situación de enfermedad, y todo el tema también de gestión del hogar, con un componente aún más duro, que lo hemos visto además cómo se han subido los números de manera tan dramática, con todo un tema de violencia doméstica que está además aumentando. Entonces acá yo les voy a mostrar unos numeritos de violencia doméstica y básicamente tenemos como del año pasado a la misma época, más o menos, comparando el año pasado, mayo con mayo de 2020, estamos viendo que se subió en más del 162% las llamadas a la línea 155 por violencia intrafamiliar. Y si se fijan, las llamadas están en los departamentos sombreados. Y vemos los más claritos, en donde no hemos tenido mucho aumento o muy pocas llamadas por violencia intrafamiliar. Si ustedes se fijan, yo creo que realmente lo que está pasando es que donde tenemos muchas llamadas es donde de alguna manera se han hecho campañas y se ha empezado a visibilizar el tema de la violencia doméstica, y donde las mujeres encuentran que tienen posibilidades eventualmente de ser atendidas o ayudadas en este caso, o de poder llamar y pedir ayuda. Yo creo que en estas otras zonas del país el tema además está muy, muy arraigado culturalmente, y no es que no haya violencia intrafamiliar y no es que no haya crecido, sino que realmente todavía no estamos en un momento de poder asumir hacer denuncias en este caso en particular. El 90% de las llamadas que se han recibido este año en la línea 155 en el momento de la pandemia han sido por mujeres. En muchos casos, además, las mujeres ni siquiera pueden llamar, porque parte de la violencia también intrafamiliar muchas veces se verifica con una violencia digital, que es con el acceso a nuestros dispositivos, o que cuando estemos llamando también a esta línea 155, a las mujeres las pueden oír llamando, y eso puede ser peor. Por eso yo destaco de manera particular otras medidas innovadoras, como por ejemplo lo que hizo la alcaldía de Bogotá en alianza con algunos establecimientos de comercio, para que las mujeres en el momento de ir a hacer sus compras pudieran pedir apoyo en estos comercios, como en particular con Justo y Bueno y con algunas droguerías. Acá yo también les quiero mostrar un estudio de mercado laboral del DANE también, que está el comparativo de cómo estábamos en febrero y de cómo estamos en este momento en mayo. Aquí estamos hablando de población inactiva. Si ustedes se fijan, en febrero, los oficios del hogar, de manera pues protagónica, evidentemente los hacían las mujeres, 5.840 mujeres tenemos acá, 411 hombres, pero si ustedes se fijan, nos vamos a mayo y miren cómo ha crecido esto, el número de mujeres, y no es realmente suficientes hombres trabajando en esto. Entonces, lo que vemos realmente es que las labores de la casa es algo que se le suma a las mujeres, y que pese a que dicen que ahorita se iba a visibilizar más los grandes labores y lo difícil que es el trabajo doméstico, pues realmente lo ha tenido que asumir las mujeres, y no ha habido una paridad en el tema, y todavía uno dice, ay, es que el señor ayuda mucho en la casa. Esto no es de ayuda, es que esto es una cosa de corresponsabilidad, y creo que no estamos ahí todavía en la conversación. Y si nos fijamos en la tasa de desempleo, ahorita que estamos con la triste noticia de que estamos con un desempleo histórico de más del 21%, vemos acá también información del DANI, cómo ha ido creciendo el desempleo. Perdón, yo tengo mi perrito que siempre en algún momento de mis charlas tiene que aparecer por ahí, entonces pido excusas. Ay, perdón, me fui. De cómo también ha subido muy fuertemente el desempleo. Esto es aún antes de la pandemia, pero si nosotros nos fijamos, el desempleo de las mujeres es mucho más profundo que el de los hombres. Normalmente, además, tenemos la posibilidad de hacer trabajos informales y se nos dificulta mucho más entrar al mundo laboral.
Aquí para mí es muy importante, y acá me empiezo a acercar al concepto de human de esta presentación, de hablemos desde lo humano, porque nosotros no podemos seguir hablando de mujeres y de la necesidad de que tengamos unas condiciones de igualdad para poder desarrollarnos en todo aquello que nosotras escojamos de manera libre, sin hablar de hombres. Es muy importante que también podamos hablar del rol que le hemos impuesto a los hombres en la sociedad. Porque de alguna manera, si ustedes se fijan, y como yo lo mencionaba hace un momento, a los hombres les hemos negado cualquier otra opción que no sea ser el proveedor y el que está trabajando 24/7 durante 365 días de la semana. Y es que a veces uno ve algunas organizaciones que no ven con buenos ojos que un papá llega y diga, vengo a pedir un permiso porque quiero ir a recoger las notas de mis hijos al colegio, o vengo a pedir un permiso porque voy a llevar a mi hijo a la dentistería, o por favor, no puedo hacer reuniones a las 7 de la mañana porque es la hora que bajo a mi hijo a coger el bus del colegio. Ese tipo de conversaciones todos decimos, pero pues como raro, y hay veces ellos mismos se niegan a tener esta conversación, y en muchos casos les hemos negado a nuestros hijos la posibilidad de que sus papás los vean dar su primer paso o que los acompañen en momentos fundamentales. Y lo más triste aún es que tenemos una cantidad de foros de manera permanente en donde hablamos de la posibilidad de que las mujeres trabajen en millones de cosas, y como los foros que yo les mostré al principio que yo moderé, pero cuando hemos visto un espacio en que los hombres puedan hablar de otras cosas distintas que puedan hacer, de la posibilidad de decidir quedarse en su casa, de tener un rol más importante en el desarrollo familiar, de poder hacer otro tipo de cosas, nuevamente también, de poder desarrollarse en todo aquello que escojan de manera libre. Entonces acá la conversación tiene que ser desde lo humano, y más si nosotros empezamos a pensar que esto no es solamente un tema de hombres o de mujeres, sino de otras comunidades que también hemos tenido relegadas de la conversación. Entonces, todas las personas LGTBI, cuando nosotros hablamos también de minorías étnicas, y además ahorita con todo el tema de estas niñas indígenas, que pues realmente es bastante perturbador. Y acá yo los invito a que tomemos esto como lo aborda Harari. A mí me gusta mucho cómo Harari habla de la ética laica, para que nosotros realmente abordemos esta conversación con los demás humanos desde la compasión. ¿Y qué es la compasión desde la ética laica? Básicamente es no generarle sufrimiento al otro. En la medida en que nosotros tengamos eso en nuestro chip de manera permanente, vamos a de pronto dejar de tener algunas etiquetas establecidas, dejar de pensar que somos más que los demás, que somos mejores que el otro, que nos merecemos más esto que los otros que también lo podrían estar desarrollando. Y yo creo que esa es una conversación muy importante en este momento de la historia. Y yo quiero mostrarles acá, además, también que esto no es solamente, como les decía yo, un tema de hombres y mujeres, es también un tema de población LGTBI que la hemos dejado de lado y que nosotros no los visibilizamos lo suficiente. Pero ¿qué sería del mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones si no hubiera existido una persona como Alan Turing, que al final además terminó suicidándose porque era ilegal ser homosexual en su momento? Pero en este momento no habría computadores como los conocemos hoy en día, no habría videojuegos si este señor no hubiera hecho los desarrollos que hizo en su momento. Y tenemos también que visibilizar personas que están en este momento, mejor dicho, las personas que están abriendo distintos espacios. Entonces acá yo les quisiera invitar a que conozcan un poquito a Edith Windsor, aquellos que no la conocen, y pues Ofelia Pastrana, que es una gran influenciadora, una persona trans que es física, economista, conferencista, pero además es una gamer impresionante, una geek con toda, que nos abre el espacio también de personas de la comunidad LGTBI en la tecnología. Finalmente, con esto, lo que quiero decirles es que lo que nos hace humanos, los que realmente nos va a diferenciar de las máquinas en esta cuarta revolución, es nuestra creatividad, la conciencia del entorno, la ética y la resiliencia.
Esto no lo tienen las máquinas y esto lo tenemos todos como seres humanos, sin perjuicio de si somos hombres, mujeres, si hacemos parte de la población LGTBI, si además tenemos diferencias de razas. Esto no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que abordar la conversación como humanos y entender que nosotros como humanos somos los que nos preocupamos por el medio ambiente, que nosotros como humanos somos los que podemos llevar esa creatividad a que se vuelva innovación, desarrollando productos y servicios que realmente tienen sentido para la industria y para los demás, que además tenemos una ética que invito que sea algo así como esta compasión de la ética laica de la que nos habla Harari, para tratar de no generarle sufrimiento a los demás y que además seamos resilientes, que nos sepamos reinventar. Esa palabra últimamente le han dado mucho palo en este momento de pandemia, pero que es fundamental porque van a ir cambiando los retos, van a ir cambiando las profesiones, de pronto lo que estudiamos va a quedar muy obsoleto dentro de poco, entonces también como seres humanos tenemos que estarnos retando y sacarnos de la zona de confort de manera permanente, pero aquí lo tenemos que hacer todos unidos si queremos seguir manteniendo nuestra conversación y estar al nivel y mantenernos como desarrolladores de tecnología y no como que las máquinas sean las que nos vengan a superar. Esa sería mi presentación de hoy. Muchísimas gracias. Pues creo que justamente todos nos hemos enganchado muy bien con esta presentación. Creo que hombres y mujeres tenemos muchísimo que aportar a una conversación como esta, y me encanta que lo hayas dicho, de la importancia de que esta sea una conversación y no un monólogo, porque a veces esto es leído por otros sectores como otra vez el discurso feminista y ahí están las señoras otra vez hablando de este tema, sino que es importante que sea un diálogo para poder, pues justamente, encontrar las perspectivas, los puntos de vista. Entonces, pues muchísimas gracias, Juanita. Vamos a compartir aquí algunos de los comentarios que han hecho las personas que están conectadas. Dice, por ejemplo, Vladimir Gutiérrez, la EAN tiene muy buenos programas virtuales, ni hablar de la plataforma y cómo lo hacen. Son todo un ejemplo. Muchas gracias. La verdad le hemos metido mucho trabajo al tema virtual desde hace más de 20 años y ahorita además estamos con nuestra modalidad de presencialidad asistida por tecnología que hace que podamos tener nuestras clases de manera sincrónica. Entonces, pues mil gracias por el comentario. Ha sido un gran esfuerzo. Pues aprovecho precisamente, Juanita, para que conversemos un poquito sobre eso. A algunas universidades esto los tomó por sorpresa, otras ya venían caminando, otras como un cohete. ¿Cómo calificas la posición de la universidad frente a este desafío que, por supuesto, a todas las organizaciones les generó un reto? Bueno, fue muy duro para todas, pero yo sí quiero estar en el lado de los que la sacamos del estadio, porque, pues como les digo, nosotros teníamos una experiencia bastante importante en temas de virtualidad y ya habíamos hecho unos pinitos en el tema de presencialidad asistida por tecnología y el año pasado, en la época de los paros, lo habíamos arrancado a probar. Lo que pasa es que eso todavía no estaba permitido por el ministerio, había un decreto nuevo en el que nos permitía ya algunas cosas blended en los programas, pero estábamos ahí. Pero acá realmente nosotros además en diciembre migramos nuestra plataforma de LMS y también nuestras plataformas de telepresencia y los profesores ya se habían entrenado, los alumnos también. Entonces acá antes de que saliéramos a cuarentena nosotros mandamos a los alumnos a la casa y fue de viernes a lunes que arrancamos con esto. Al principio nos fue súper bien porque los alumnos estaban felices de estar tranquilos en su casa. Después esto también generaba un poquito de jartera y los chinos decían, no, yo ya quiero volver a la universidad. Pero entonces empezamos también a seguir dando pasitos y una de las cosas que hicimos fue entonces todos los profesores que tuvieran mucha necesidad de tablero, pues iban a tener entonces unas tabletas Wacom para que pudieran cacharrear y hacer la clase un poco más amena. Nos dimos cuenta que esas clases de 8 horas que teníamos nosotros en posgrado, pues tocaba hacerlas más dinámicas, porque si no es mucho, mejor dicho, mucho palazo, 8 horas de clase así de manera permanente. Entonces empezamos a dejar magistralidad de no más de 40 minutos, talleres, cosas un poquito más interactivas, y no nos olvidamos
del mundo análogo. Y acá es un esfuerzo muy importante que hizo la Facultad de Ingeniería por identificar algunos laboratorios que se podían mandar a la casa. Entonces, estudiantes de ingeniería química, estudiantes de ingeniería electrónica van a recibir su cajita con laboratorios en casa también para apoyar este tema. Entonces, yo creo que nos fue bien y estamos aprendiendo todos y tenemos mucho para mejorar, pero creo que realmente se mantuvo la calidad, que era lo más importante, sin que los alumnos perdieran un solo día de clase. Perfecto, Juanita. Bueno, más comentarios, la gente saludando desde donde están. Vladimir, que te hizo el comentario, nos habla desde la Villa de los Caballeros, San Juan de Girón. Ignacio Palma, que ha estado conectado toda la mañana, toda la tarde, desde Ciudad de México. Entonces también te manda saludos por aquí. Bueno, un saludo muy especial para todos. Desde aquí, desde Socorro Santander, Silvia de Chacón González comenta, el concepto de hacker es casi siempre relacionado con peligro, más no con innovación. Exacto, y eso es muy triste porque el peligro es el ciberdelincuente, pero realmente el hacker es la persona que va más allá, que sabe, entiende un sistema por dentro. Y en el mundo de la ciberseguridad es al contrario el que nos mantiene seguros, el que genera confianza en Internet, el que está ahí para protegernos. Muy bien, perfecto. Luz nos habla desde Lima, Luz Porras, también bienvenida a la presentación. Ignacio desde México nos compartía precisamente un enlace, ya lo van a precisamente aprovechar nuestros usuarios, y también nos hacía este comentario sobre ese tipo de pensamientos es de hombres acomplejados y pequeños. Eso lo hizo en tiempo real con alguna de tus observaciones. Mis grandes orgullos, mi mamá, mis 4 hermanas, esposa e hija, además de todas las grandes mujeres que tengo en mis entornos, familia, colegio, vecinas, amigos, infinitos aprendizajes de todas ellas. Muchas gracias, Ignacio, por el comentario. Sí. Aquí también Diana Patricia se riega en elogios, los cuales compartimos. Qué brillante esta mujer. Felicitaciones, Juanita. Los eanistas muy bien representados. Pues lo dice otra gran eanista. Muchísimas gracias. Y Vladimir nos dice, no tengo preguntas, pero debo decir algo. Solo he leído a Juanita en Twitter. Ahora al escucharla debo decir que es simplemente espectacular. Bastante nivel en este Digital Transforma 2020. Muchas gracias, Vladimir. Y eso sí, también yo quiero resaltar el trabajo que han hecho ustedes con este Digital Transforma 2020. El cartel está espectacular, está súper chévere y los felicito. De verdad que sí. Muchas gracias, Juanita. Bueno, vamos visualizando otros mensajes. Melissa Lorduy, genial estos espacios, muchas gracias. No sabemos desde dónde, Melissa, si nos comentas ahora en el chat por dónde te encuentras. Cristian Silva también nos manda sus saludos. Luz está desde Lima y por aquí también aparece Mariluz Mantilla. Juanita, muchas gracias por tu tiempo y compartir este momento tan especial. Muchas felicitaciones. No, muchas gracias a todos por los comentarios, muy generosos, qué rico que se hayan tomado este tiempo, esta hora que a veces puede ser difícil para estar aquí conectados, para compartir conmigo y con Digital Transforma, que realmente ha sido yo creo que esto va a crecer impresionantemente. Víctor, y yo la verdad les digo que esto va a ser un evento que cada vez va a coger mayor vuelo y mayor relevancia. Bueno, una vez más aquí conectados, siempre hay saltos a veces en la conexión, pero bueno, de verdad te decíamos, Juanita, muchísimas gracias por la invitación, por haber creído en este evento, por haber sido bastante responsable en la concepción del mismo desde el año pasado. A ti te estamos muy agradecidos y esperamos tenerte en Digital Transforma 2021. Ay.
cuenten conmigo, Víctor, yo feliz, mejor dicho, y espero que ese sí lo pueda hacer desde allá. Un abrazo muy grande para todos estos grandes genios que están allá detrás en el back office también de este evento. Un abrazo muy grande a Denise y a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, Juanita. Mil gracias. Chao. Bueno, muy bien, pues aquí dando cumplimiento bastante rigurosos, estamos lográndolo gracias al enorme compromiso que han tenido nuestros conferencistas, talleristas, contertulios en el desarrollo de Digital Transforma 2020.